Hola, buenas. Bueno, antes de nada, para mí es un placer estar aquí otro año más. El año pasado vine por primera vez y las empanadas me enganché, ¿vale? Y bueno, efectivamente vengo a hablar de algo diferente. El año pasado hablé de las Core Web Vitals. Yo hace muchos años que me dedico al mundo del WPO, de la velocidad de carga, pero este año, ya desde hace un tiempo, bueno, yo me he dedicado bastante a automatizar bastante mi trabajo, doy muchas ponencias a lo largo del año. Eso quiere decir que muchas veces pues, tengo que trabajar desde aviones, desde trenes, desde aeropuertos, porque los vuelos pues, se retrasan o incluso a veces pues, te quedas tirado en un hotel y tienes que trabajar y no tienes tu ordenador de casa y la comodidad de tu casa. Entonces, los últimos años me he dedicado mucho a optimizar mis flujos de trabajo. ¿Qué pasa? Que antes lo hacía con N8N y ahora sigo trabajando mucho con N8N, pero ha llegado la época del vibe coding, ¿vale? Y aquí os quiero presentar una solución y os voy a ir explicando una serie de truquitos que yo he aplicado y que a mí, por ejemplo, es algo que para SEO me ha salvado bastante. Bueno, os aclaro durante la presentación. Yo soy Álvaro Fontela, soy realmente CEO y cofundador de Rayoa Networks, somos un proveedor de hosting español, tenemos 93.000 clientes en este momento y yo soy consultor WordPress, yo no soy SEO. Sí que es cierto que hace muchos años pues he tocado, o sea, llevo muchos años con webs en Internet y he dado mucho servicio a la parte técnica de mucha gente del sector, pero realmente yo no soy SEO, tampoco me considero a día de hoy desarrollador web puro, porque, bueno, toco lo justo y necesario, pero, bueno, soy un emprendedor que necesita optimizar. Ese es el resumen. Entonces, yo realmente tenía un problema, y es que tenía un keyword research caótico. Nosotros trabajamos con un SEO externo, que es Nacho Benavides, de Blinders, un SEO español, y el problema que teníamos es que ellos nos hacían el keyword research, pero ellos no conocían mi negocio, no conocían el sector donde me muevo. Entonces, esos keyword research no eran optimizados. Con deciros que una vez me metieron el número de teléfono de la competencia, os lo digo todo, ¿vale? Y, por otro lado, a la hora de crear briefings para que los redactores escribieran los contenidos, teníamos un problema bastante importante, y es que al hacerlos varias personas diferentes, e incluso con indicaciones diferentes, salían muy dispares. Y además, cada redactor tenía unas, vamos a decir, le gustaba que fuera de una forma diferente el briefing. Entonces, todo esto era un problema que al final era un problema de cuello de botella, los redactores no tenían su briefing a tiempo y muchas veces se mandaban briefings con keywords o atacar keywords o temáticas que no tenían sentido para nosotros. Había un problema y había que centralizar todo esto y además que había que estandarizar el proceso porque no estaba estandarizado. Entonces, en ese momento, yo que soy el que tiene el problema realmente, porque toda la parte de SEO de Rayoa Networks hago de interlocutor entre el departamento de desarrollo y me comunico con la gente que nos lleva al SEO, que es SEO Blinders, y digo, vale, aquí tenemos un problema, tenemos que intentar agilizar estos flujos de trabajo. Y llega el momento que digo, vale, N8N me es una muy buena solución para esto. Al principio lo intenté hacer con N8N, una herramienta de automatización que todo el mundo conoce, pero me di cuenta rápidamente que yo lo que necesitaba era algo más, vamos a decirlo, más algorítmico. O sea, que tuviera una aplicación, que tuviera un flujo de trabajo con un algoritmo propio, pensado y más o menos estructurado. Y con N8N era muy difícil hacer esto, era una locura mantener esto funcionando. Y al final, pues dije, vale, esta herramienta que tengo que crear, la creo para mí, pero, vamos, que puede ser útil para cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Que dije, tengo que usar IA. Y no un agente de IA, muchos agentes de IA. Al final todo el mundo usa ChatGPT, es lo más común, ChatGPT, Claude, Gemini, pero desde interfaz gráfica. Y eso para mí solo es el 1% visible por arriba. Por abajo hay un mundo aparte de herramientas que podemos utilizar para llevar la IA al siguiente nivel. Cuando planifiqué esta aplicación, yo tenía claro que había que usar datos reales, es decir, sacar los datos de algún API, en este caso fue Data4SEO. Sabía que tenía que crear no un agente, sino muchos agentes especializados en la tarea que iban a hacer. Además, todo esto
tenía que, todos los datos reales y todas las instrucciones tenían que inyectarse como contexto con mis propios procedimientos estandarizados y definir todo el flujo. ¿Vais a ver el resultado? Ah, le di para el otro lado. Vale. Entonces, empezamos por, bueno, esto es un poco lo mismo, ¿vale? Realmente se trataba de trasladar ese conocimiento que yo tenía en la cabeza sobre mi negocio, sobre el flujo de trabajo que yo quería usar y toda la parte, vamos, todo lo que englobaba eso, también con las restricciones, a una aplicación. Al revés, vale, ahí. Ahí. Entonces, los dos problemas, Keyword Research, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Yo usaba SEMrush, Ahrefs, SERranking, y todo esto al final tenía muchas hojas de cálculo que tenía que juntar en una. Por otro lado, tenía que sacar los duplicados. No sé si se ve muy bien desde atrás, pero bueno, lo voy diciendo. Tenía que sacar los duplicados. Por otro lado, no tenía una priorización. Realmente, todas las keywords eran iguales y yo iba cogiendo del pool directamente. Y, al final, no veía también, me costaba ver las oportunidades, no detectaba correctamente las oportunidades de cosas que se posicionan fácil y que realmente deberían ir antes, ¿vale? Si son interesantes para el negocio. Y por otro lado, en la creación del briefing, ya teniendo las keywords que queremos atacar, las temáticas que queremos atacar, tenía un problema de coste temporal total, me llevaba 45 o 60 minutos hacer un briefing, una locura, y encima los hacía yo, porque al final somos 70 en Radio Networks, pero yo un día les dije, a ver, ¿quién de aquí ha contratado un hosting antes de trabajar aquí? Y el chico que está ahí atrás que vino conmigo. El resto no habían contratado un hosting en su puta vida. Entonces, claro, esto es un factor importante. Por otro lado, había una inconsistencia editorial, porque si yo hago un briefing y de repente estoy de viaje y no puedo hacer briefings si los hace otra persona, eso era diferente. Y por otro lado, faltaba mucho contexto. Es decir, el redactor recibía las keywords, recibía una serie de instrucciones, pero no había algo que le dijera qué nos interesaba a nosotros como empresa de ese contenido. Y esto era un problema importante. Y después, al final esto acababa en mando el briefing, me vuelve el artículo, le mando correcciones, me vuelve el artículo, le mando correcciones, me vuelve el artículo y podemos estar así todo el mes. Entonces, yo quise resolver estos dos problemas y hacer un flujo directo, sin perder tiempo y lo más optimizado posible. ¿Coste de esto? Pues yo sabía que, bueno, soy de los que dice que la IA no es gratis, punto uno, es algo muy importante a tener en cuenta. Y, por un lado, para mis operaciones mensuales de Keyword Research y de briefings, calculé unos 150, 200 euros, os digo el precio en euros porque, bueno, calculada a dólares así a 1:1, que es más o menos, al mes. En Cloud API, pues también unos 80, 100 euros, o sea, 80, 100, 120, depende un poco de lo que hagamos. Al final hay 43 agentes individuales que hacen tareas y esto, pues evidentemente, tiene un coste. Por otro lado, FlareSolver se instala en un servidor, no tiene mucha historia, es autoalojado. Esto sirve como proxy para navegar por webs y extraer datos de webs saltándose las restricciones que nos pueda poner Cloudflare, ¿vale? Los captchas y demás. Y por otro lado, las APIs de Google, que son gratis, que esto, pues no tal. Con todo esto nos queda un coste total aproximadamente de, por proyecto, lo que yo le llamo proyecto es un artículo, el Keyword Research y, vamos a decir, el briefing de un artículo en un coste entre 1 euro y 3 euros, aproximadamente, y siempre y cuando no nos pasemos también pues, prospectando, ya lo veréis ahora un poco de qué va. Entonces, yo dije, ¿qué puedo usar para crear esto? Yo lo primero que quiero decir es que hace muchos años que no programo. He sido programador, pero hace muchísimos años que no toco la programación porque, bueno, he tenido otras tareas los últimos años y al final, pues uno se olvida. Es como cuando alguien no habla inglés durante mucho tiempo, te olvidas. Entonces, dije, quiero usar algo para esto, pero todo el mundo estaba usando Lovable y cosas así. ¿Qué pasa con Lovable? Que es una muy buena herramienta, pero es muy visual y no permite, vamos a decir, que no le presta mucha atención al backend, a la parte de atrás. Entonces, en base a todo lo que sé ahora mismo de cómo usar la IA para crear aplicaciones, decidí usar Cloud Decode. Cloud Decode es una aplicación que quizás, bueno, quizás no, es menos visual, es más difícil de acceder a ella, pero nos da la capacidad de crear
la parte de atrás, el backend de la aplicación, toda la parte algorítmica. De hecho, siempre digo lo mismo, si usamos Lovable para crear una aplicación, posiblemente la parte de backend la tengamos que hacer con N8N porque se queda muy corto para crear esa parte de lógica. Entonces, empiezo con la parte de planificación, ¿vale? Pienso, esto lo hago con todas las aplicaciones que creo con Cloud Decode, que esta no es la única, ¿vale? Al final, de hecho, os enseño otro ejemplo. Y me falta el cronómetro, ahora que me acuerdo. No me habéis puesto, claro, es que no he empezado a contar el tiempo, entonces. Planificación, que es contexto más arquitectura, qué arquitectura tiene la aplicación y todo el contexto de negocio o del área que quiero solucionar con ella. Por otro lado, empiezo la generación de código, que aquí lo hace directamente todo Cloud. Hago la revisión de la aplicación completa, reparación de bugs, vamos a decir, asegurarnos de que todo funcione correctamente, incluso implementar alguna funcionalidad más que nos pueda quedar corta. Y por último, iteración constante, es decir, yo estoy continuamente utilizando la herramienta y arreglando la herramienta. Es decir, la mejoro, detecto no fallos, pero mejoras posibles en funcionalidades, la mejoro y continúo. Al final, todo esto lo que consigue pues es, por un lado, mejoras de velocidad, de foco, es decir, no tienes que, o sea, a nivel desarrollo, desarrollas mucho más rápido con Cloud Decode. Por otro lado, a nivel de foco, te centras en lo que quieres solucionar con tu aplicación, no en la parte de código. Documentamos todo. Una de las ventajas de la IA es que puede documentar todo lo que hace y eso está muy bien. Y todo podemos hacerlo lo más modular posible, de forma que a la hora de solucionar un problema, aunque sea con IA, lo hacemos muy, muy rápido y suele no fallar, vamos a decirlo así, no falla. Entonces, la limitación que tenemos, o sea, yo creo la aplicación, en este caso me encuentro una limitación, que es que puede haber ciertas, vamos a decir, hace scoring de IA, o sea, por IA, puede haber varias alucinaciones, vamos a decirlo así. Por otro lado, lo que es la detección de duplicados también tiene algún problemilla a día de hoy. Y FlareSolver no detecta, pero esto es más de aplicación, aún he conseguido scrapear correctamente en un 100% de los casos. Vamos a decir que hay casos donde falla. Pero he superado todo tipo de problemas. Esta es una aplicación que lleva funcionando 4 meses. Al final, todo esto, sigo desarrollando cosas, como he dicho, porque tengo necesidades continuas, vamos a decirlo así, y bueno, voy solucionando. Entonces, ahora os enseño capturas ya tangibles, que se vean, pero quería hacer primero la introducción. Para mí, la base de toda la aplicación son los datos. Al final, nosotros con IA podemos crear algo con una muy buena lógica, pero si nosotros no tenemos datos, no suele funcionar bien. Ocurre lo mismo con la IA. Realmente, si nosotros tenemos la IA y usamos datos del propio modelo, nos puede salir cualquier cosa. Hay alucinaciones, pero nosotros le damos el contexto necesario a la IA, salen cosas muy, muy chulas. Pues esto es un poquito lo mismo. Al final, el origen de los datos es muy, muy importante. Estamos hablando de Data for SEO, que es realmente donde salen los datos de la mayoría de aplicaciones SEO. Por otro lado, los datos de Google Search Console, que, bueno, los podemos creer o no, pero son los de Google. Datos de Google Analytics, lo mismo. Los podemos creer o no, pero son los de Google. Y por último, hay más fuentes. O sea, podemos añadir más fuentes. Yo, por ejemplo, le tiro algún CSV, alguna cosa más. Todos esos datos debemos limpiarlos, estandarizarlos, porque no salen los datos igual de Data for SEO que de Search Console. Hay, vamos a decir, baremos diferentes. Entonces, tenemos que hacer que esos datos, pues, normalizarlos, estandarizarlos, hacer de duplicación, que aquí es donde he comentado antes que puede dar algunos tipos de fallos, y hacer triaje. Es decir, esto vale, esto no. Ir jugando un poco con eso. Y si podemos hacerlo con IA, aún mejor. Y la verificación. Siempre yo lo que hago es verificar con el API de Data4SEO los resultados de búsqueda de Google. Y si quiero comprobar algo individualmente en esos resultados, lo hago con FlareSolver. Hago validación, ¿vale? Compruebo, pues imaginaros que un mismo dato sale de 3 sitios, pues compruebo que al menos 2 coincidan. Siempre juego con datos reales versus los que salen de la IA. Ciertos datos pueden salir de los dos lados, pero yo le doy prioridad a los datos reales. Y intento siempre
garantizar que sea, pues que si algo, vamos a decirlo así, si detecto algo que no encaja, no lo miro. El contexto intento que sea total, o sea, que sea sólido y que esté homogéneo. Acabo de ver el contador, voy a apurar, porque si no, no se ve. Entonces, Data for SEO, salen los datos de la gran mayoría de cosas, o sea, la gran mayoría de los datos salen de Data for SEO, Search Console es también muy importante para respaldar datos, Analytics también y Flag Resolver para acceder a cosas mucho más específicas. Voy más rápido que si no, no... Vale, esto es la parte de Keyword Research. Yo saco datos, keywords, posibles keywords de todos estos orígenes, ¿vale? Son análisis independientes que me dan keywords muy independientes. Por ejemplo, de Search Console me salen todo sobre contenidos que ya tengo posicionados. Pero, por ejemplo, cuando hago productos nuevos, que esto busca, por ejemplo, en Product Hunt, en cosas así, salen cosas muy nuevas, ¿vale? Analytics también saca datos porque ya están temáticas atacadas, vamos a decirlo así. Y esto es una captura de la aplicación. La aplicación tiene una interfaz, lo más, bueno, algo básico, y esto es el dashboard principal. Esto es que creo que no se ve nada, esto es la lista de oportunidades, que básicamente es el Keyword Research, que buscamos todo lo que va saliendo de los escaneos anteriores, va saliendo literalmente aquí. Y aquí podemos comprobar los datos de nuevo, crear un nuevo proyecto que pasaría a la parte de briefings, añadirlo a ya posicionadas, tiene un ranking individual, o eliminarla o descartarla, básicamente. También hace la de duplicación, que lo que hace es detectar keywords que pueden juntarse en un mismo contenido y juntarlas en un mismo contenido. Entonces, así no tenemos varias keywords que pueden acabar, si no se gestionan bien, en contenidos diferentes que acaban en canibalización. Esto es simplemente una muestra de que cada tarea permite, o sea, cada agente que hace una tarea específica puede atacar, vamos a decir, a una... O sea, puede usar una IA, un modelo de IA diferente, ¿vale? Porque no en todos tenemos que usar el modelo más caro, sobre todo por tema de costes. Todo funciona asíncronamente, es decir, nosotros lanzamos una tarea, hace su trabajo, recupera datos y, bueno, y al final pues nos los muestra, pero podemos lanzar varios escáneres, irnos a tomar un café, cerramos la aplicación y por detrás se queda funcionando. La parte asíncrona es una de las cosas pues, que más útiles creo que son. A nivel, una vez que ya tenemos el keyword hecho, pasamos a la parte de proyectos y aquí pues vamos haciendo un poco, pasando, bueno, tipo Trello, de columna a columna, hasta que acaba en publicado. Al final hacemos aquí, en asignado, se crea el briefing y el briefing pues es un 9 pasos, a ver si avanza, un 9 pasos que básicamente, bueno, estaba mirando el contador, voy a ir más rápido, que básicamente lo que hace es generar con IA, un stepper que genera con IA. Lo vamos a ver ahora. Entonces, voy a avanzar un poquito más. Vale. Esto es el asíncrono, que realmente le das a algo y sale el log de todo. Es muy importante revisar lo que hace la aplicación al final, porque la IA puede tener sus historias. Y con todo esto, con las keywords, se hace un scoring. Antes os dije el tema de las prioridades. Si nosotros no queremos definir las prioridades de atacar unas determinadas keywords, lo podemos hacer con IA y podemos crear un algoritmo. Yo para esto creo un pequeño algoritmo que asigna una serie de puntos en función del match que hace con mi negocio. Evidentemente esto lo hace Claude mediante API, no es, digamos, con código, o sea, es código, pero no es una lógica interna, sino que es por IA. Vale. Agentes independientes, bueno, voy más rápido porque me quedan 35 segundos. ¿Me dejáis algo más? Sistema de asíncrono, es básicamente eso, que le mandas algo y lo hace. Que quería enseñaros algo. Vale. El stepper, ¿vale? Paso a paso para crear, lo que hace es sacar los datos y en cada paso o cruza datos o saca datos de algún API. Con esto, cada paso del asistente lo que va haciendo es, si ahora recupera de Data for SEO estos datos, que básicamente es las búsquedas de los últimos 12 meses, la intencionalidad y comprueba si ya estamos posicionados en esa keyword. En el siguiente paso, lo que hace es usar todos estos datos,
más los que recuperan ese paso. Entonces, cuando llegamos al paso 9, tenemos muchísimo contexto como para, vamos a decir, tomar decisiones sin ser nosotros quien las tomemos. Las toma la IA. Pero no es lo mismo preguntarle directamente a Claude o a Gemini o a quien sea algo que preguntárselo después de darle todo el contexto y toda la información que nosotros hemos revisado en cada paso del asistente. Estos son los 9 pasos, ¿vale? Obtenemos la keyword, hacemos un análisis de qué otros competidores tenemos en las SERPs, definimos quién es el buyer persona, qué necesidades tiene, qué pain points tiene y en qué tono le tenemos que hablar. Hacemos un análisis de keywords relacionadas e incluso hacemos expansión por IA, es decir, buscando sinónimos de esa palabra. Definimos un objetivo del post, es decir, qué busca, o sea, del post, del contenido, es decir, qué busca esa persona que va a leer ese contenido. Creamos la estructura de títulos, una estructura, o sea, H1, H2, H3, H4. Definimos ciertas notas editoriales como el enfoque, los temas obligatorios, CTAs y demás. Y, por último, hacemos una revisión con varios modelos de IA de los considerados inteligentes para ver que todo esto sea consistente. Todo esto lo que vas haciendo es, sacas datos, generas, por ejemplo, aquí, todos los patrones, todo el tipo de contenido, todo esto se genera con IA. Se toma vamos a decir que se analizan los datos del primer paso más ciertos datos extraídos aquí y se genera con IA. Aquí se cogen los datos del 1, del 2 y se genera esto, el buyer persona, las necesidades, los pain points, es decir, se van acumulando a lo largo de los 8, el 9º paso es la exportación. Esto es un ejemplo de la generación de títulos, ¿vale? Podemos regenerar en cualquier momento y demás. Generamos los H1, H2, H3 y H4. Yo no soy muy fan de usar H5 y H6, por eso no los tengo en cuenta. Y por último, acaba el briefing y puedo exportar un PDF que le doy al redactor para que escriba el artículo. También tiene un sistema de visibilidad, ¿vale? Yo las keywords que voy detectando, saco de Data for SEO los datos de en qué posición están en la SERP, ¿vale? En Google. Pues esos datos los recojo, los guardo en la base de datos y hago un pequeño índice de visibilidad, ¿vale? Como el que tiene, por ejemplo, Sistrix, y lo guardo y lo voy para poder ir comparando a lo largo del tiempo. El algoritmo es el modelo CTR que se estipuló en el año 2024, que es el que he usado. Entonces, el stack tecnológico, he usado PHP porque al final es lo que conozco, en lo que he tenido experiencia. No uso ningún framework porque tampoco quería muchas complicaciones. A nivel de IA he tratado de que pudiera configurar cualquier modelo de IA, porque ahora mismo pues Cloud es a mí es lo que más me gusta, pero igual en un mes me gusta más un modelo de OpenAI. Entonces, siempre he tratado de poder configurar distintos modelos de IA dependiendo del momento, sin tener que tocar código, claro. Y por otro lado, para mí la base son los datos de Data for SEO y que nos fiamos de ellos, básicamente. Entonces, esto es otro caso, o sea, a donde quiero llegar es, todo esto, sé que se ha visto muy rápido, pero ahora os voy a comentar otra cosa, pero es extrapolable a cualquier cosa. O sea, yo os he dicho antes, esta no es la única aplicación que he creado, teniendo el proceso muy claro podemos crear de todo. Por ejemplo, yo tengo otra aplicación para crear los guiones de YouTube. He empezado a trabajar con un consultor de YouTube, ahora en enero, me ha dado vamos a decir, un proceso, unas pautas, y yo esas pautas las he cogido, las he estandarizado, las he metido, vamos a decir, en una aplicación a Cloud Code y he creado una aplicación para hacer eso paso a paso, generando el siguiente paso con el contexto de los anteriores. Al final esto se puede llevar a muchas cosas. Esto es lo que me permite, por ejemplo, trabajar con una carga cognitiva mucho menor y sin necesidad de estar tan concentrado, porque realmente el trabajo duro de creación lo hace la IA y yo solo hago el de revisión. Importante, datos reales mucho mejor que estimaciones. La IA a día de hoy lo más contextual posible, es decir, a los agentes hay que darles el máximo contexto. Los procesos que creemos tienen que ser de punto a punto, si podemos crear fases intermedias, pero lo ideal es hacer todo el proceso y siempre con revisión. La IA está preparada para ser copiloto, pero aún no para ser piloto, por ahora. Bueno, simplemente dejaros un curso gratuito que tengo de N8N para el que quiera aprender a
automatizar, si queréis os lo paso después por LinkedIn también, y estamos de aniversario. Si alguien necesita contratar hosting, pues aquí y tal. Y una última cosa, y es que sé que ver la aplicación así pues no se ve. Si alguien quiere verla más en profundidad, este es mi LinkedIn, me habláis y os paso un vídeo o os monto una demo o lo que sea. Al final estas cosas yo no vendo SEO, así que me da igual compartirlas, la verdad. Me ha pasado. No importa, me he pasado. no importa, no importa. Nosotros estamos un poco atrasados en la agenda, pero vamos a recuperar ahora en el break. Así seguimos. Bueno, vamos abriendo la instancia de preguntas. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Acá veo, la primera es levantar la mano, muy rápido, muy bien. Vamos. Te voy a pedir el mismo favor que pedí antes. Si ponemos de pie y con el micrófono. Gracias. Hola, bueno, un gusto a todos. Te felicito, muy bueno lo que hiciste. Yo también hago vibe coding y la verdad que me parece muy zarpado el proceso que llevaste a cabo. Sé lo difícil que es, sobre todo bajar la parte de procesos, así que va por ahí mi pregunta. Más que nada, ¿cómo validaste el armado del proceso para llevarlo a cabo dentro de Keyword, de la app que creaste? Y si ese proceso lo seguís iterando o es algo que lo mantenés así fijo. Y la segunda pregunta que tengo, que es atada a esta, es ¿qué cantidad de agentes internos pudiste crear para lograr que el proceso se lleve a cabo en esta instancia compleja y bien armada por cada step del SOP que creaste? Pues mira, creo que ya me he olvidado de la primera pregunta, pero bueno. A ver, empiezo por el final. Esta aplicación, para que te hagas una idea, yo en el avión venía ahora mismo sacando un briefing y en el propio avión he hecho una iteración con Cloud Decode para sacar una versión nueva con una mejora que en este caso fue de usabilidad. Yo el proceso, lo que es la base del proceso, la suelo dejar así, lo que pasa es que voy añadiendo mejoras que suelen darme o más datos o enriqueciendo más los datos que me salen, ¿vale? Por otro lado, yo cuando hago estas aplicaciones he probado dos formas, ¿vale? Tengo muchas. Al final son aplicaciones internas, entonces no le presto mucha atención a la seguridad, ¿vale? Porque no están orientadas hacia afuera, a ser un SaaS, por ejemplo. Pero yo lo que hago es, he probado dos formas. Una es ir, con esta, por ejemplo, lo hice poco a poco, es decir, vas sacando parte por parte, módulo por módulo, haces pruebas. Yo, cuando trabajaba mucho con N8N y hacía estas cosas con N8N, por ejemplo, hacía eso. Pero ahora he pasado a otro punto, que lo que hago es, con Cloud normal, igual estoy, pues mira, lo hice creo que ayer. Ayer estuve aquí en Buenos Aires y hubo un momento que se me ocurrió una aplicación muy pequeñita para hacer una cosa, hice un planning en .md, en Markdown, con el móvil, en Cloud, dándole las instrucciones, iterando una y otra vez, y yo ese planning en Markdown se lo tiro a Cloud Decode, me saca la aplicación entera y después ya corrijo errores. Yo creo que de las dos partes me gustan por igual. ¿Qué pasa? Que en la de la planificación completa inicial tienes que tener el proceso muy cuadrado. Y yo aquí con esta no lo tenía, pero era manual, no tenía todo en la cabeza. Entonces, muchas veces, cuando haces la aplicación, también le pides a la IA si hay algo que puedes mejorar. Claro, eso hace que es mejor ir paso a paso. No sé si se me ha olvidado algo, porque... 43. Tiene 43 agentes individuales con contexto diferente y que sacan los datos y con sus propios prompts y todo. Y bueno, evidentemente puedes meterle otro más en cualquier momento, ¿sabes? Como es todo modular. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Es una pregunta que es corta porque tenemos poquito tiempo. Allá levantaron la mano. Hola. Hola. Quería preguntar más o menos cuánto tiempo tarda todo el proceso, más que todo porque también hacemos contenido y a veces tardamos un montón también haciéndolo con IA y sentimos como que eso debería cortar el tiempo. No sé si también te pasa como esa dualidad de, bueno, pero
apúrate. Mira, yo esto antes me llevaba pues entre 45 minutos y 60 minutos y ahora hacer un briefing entero, no la parte de Keyword Research, ¿vale? Porque la parte de Keyword Research yo la hago antes, o sea, estoy en un momento que igual estoy, no os voy a mentir, estoy en una reunión y estoy haciendo triaje de Keyword, o sea, para sacar, decir cuáles sí y cuáles no, pero la parte de briefing me puede llevar aproximadamente unos 10 minutos. Sí que es cierto, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, que la aplicación que mostré ahora al final para guiones de YouTube, le metí un agente que se divide en subagentes y hace toda la investigación para el vídeo. Y ese, por ejemplo, ahí sí que tarda solo ese agente investigador que está formado por subagentes, le lleva unos 15-20 minutos a él solo. Entonces, claro, depende de lo que hagas. En mi caso, el de briefings, no hay tantos datos o todo está muy repartido como para que le lleve mucho tiempo, con lo cual en cuestión de 10 minutos tienes un briefing fuera, en PDF y listo para el redactor.